¿Ok? Entonces ya por aquí ya se nos está proyectando, ¿verdad? Estamos nuevamente en nuestra graficadora. Entonces, lo que quiero que observen aquí es que, pues tenemos, o sea, estamos trabajando sobre esta función, ¿verdad? En las clases pasadas era lo que estábamos resolviendo. Entonces, tenemos un punto inicial que es el punto A igual a 0, que sería aquí abajo, ¿sí? Y se va a mover 3 unidades, ¿sí? O sea, estamos abarcando ese intervalo, o sea, de 0 a 3, ¿ok? Que los llamamos como A y como B. Aquí tenemos que n es igual a 1. ¿Por qué? Porque es el número de particiones, ¿verdad? Que nosotros tenemos hasta este momento. O sea, esta base está dividida solamente en un rectángulo y pues la altura la determina la función, ¿ok? Entonces aquí sería la altura y con eso ya podemos trazar nosotros el rectángulo. Conforme la cantidad de particiones aumenta, ¿sí? Lo que estamos haciendo es dividir esta base en segmentos iguales, ¿sí? ¿Cuántos? Pues en este caso son 7, ¿sí? Entonces cada rectángulo tiene la misma base, pero la altura se va determinando según la función, ¿ok? La altura de cada rectángulo es según el valor, ¿verdad? Al nosotros evaluar en este punto, nuestra función nos va a dar cierta altura, ¿ok? Y entonces dijimos que podemos nosotros ir incrementando gradualmente, ¿sí? La cantidad de rectángulos. Y pues aquí lo tenemos limitado hasta 50, ¿verdad? Tenemos 50 particiones. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la base, ¿sí? Que empieza en 0, bueno, todo el segmento que empieza en 0 y termina en 3, lo dividimos en 50 pequeñas partes, ¿verdad? Entonces, tenemos un poquito y en ese poquito calculamos una altura. Luego otro similar y en ese punto calculamos la otra altura, ¿sí? Y así para cada uno. Vamos calculando su respectiva altura. De momento, ¿verdad? Tenemos una aproximación de 12.27 unidades cuadradas. Le llamamos unidades porque no sabemos si son centímetros o si son kilómetros o lo que sea, ¿sí? Lo vamos a dejar solamente en unidades, a menos que nuestro problema ya nos lo indique. Y unidades cuadradas porque estamos hablando de área, estamos hablando de toda esta región, ¿sí? En color azul. Pero no podemos dar ese resultado por válido, ya que tenemos unas pequeñas partes que sobresalen todavía, o sea, están todavía por encima de nuestra curva, ¿ok? Entonces, ahora sí vamos a retomar el tema, teniendo en cuenta desde dónde iniciamos hasta dónde partimos y la cantidad de particiones que queremos, ¿verdad? Ok, entonces vamos a irnos ahora sí hacia nuestro pizarrón. El tema del que vamos a hablar el día de hoy es sumas de Riemann, ¿verdad? ¿Qué es esto? Bueno, toma la notación sigma que ya hemos estado viendo nosotros en sesiones pasadas, ¿verdad? Y además, se implementa para hacer el cálculo de, o sea, una aproximación ya más exacta, ¿ok? Del área debajo de la curva de una función. Entonces, aquí tenemos una pequeña parte, ¿no? Vamos a subrayarla. Es esto. Y está conformado por dos elementos, que es este y que es este otro, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a distinguir de ello? Pues primero, tenemos un delta X, ¿verdad? Este delta X lo tenemos nosotros señalados aquí en nuestro lado derecho, ¿ok? ¿Qué quiere decir? ¿Sí? Dice que es la diferencia de B menos A. O sea, en mi intervalo, ¿sí? Yo parto de un punto A y llego hasta un punto B, ¿sí? Y hasta ese espacio es de donde yo voy a sacar mi área, ¿ok? Entonces, lo marca a partir del eje Y, ¿sí? Hasta B, luego lo marca hasta A
y le quita esa pequeña parte para quedarnos solamente con esa región, ¿ok? Con la región que nosotros queremos, ¿sí? Entonces, lo que está haciendo es dividir ese segmento en n pequeñas partes y cada parte va a tener el mismo espacio, así como lo hicimos en el ejercicio, ¿no? En GeoGebra, ¿ok? Entonces, con eso nosotros ya estamos calculando las bases, ¿sí? Y por acá tenemos f de a más i por delta x. Esa f lo que nos quiere decir es que vamos a evaluar como en cada pequeño punto si a partir de a vamos a encontrar su evaluación para encontrar una altura. Luego vamos a avanzar un poquito, ¿sí? Ese poquito es el delta x. ¿Qué quiere decir eso? Pues que es cada una de esas pequeñas particiones. Cada pequeña partición, ¿sí? Recibe el nombre de un delta x o un incremento, ¿ok? Entonces, para el primer rectángulo, pues va a empezar en tal punto. Luego va a aumentar otro pequeño, ¿sí? Para encontrar esa altura. Y luego otro pequeño para encontrar esa altura y así sucesivamente hasta encontrar todas las alturas correspondientes. Entonces, si lo vemos en el otro sentido, ¿verdad? En otra definición, en otro concepto, lo que tenemos por aquí, perdón, lo que tenemos por aquí es la base, ¿sí? Y esta formulita, o esta función, perdón, nos estaría calculando la altura, ¿sí? Entonces, base por altura, pues me va a dar el área de un pequeño rectángulo, ¿cierto? Y luego me voy al otro rectángulo, base por altura, voy a obtener el área de ese otro rectángulo y así de cada uno de ellos. Pero luego, ¿qué tenemos más acá al inicio? Tenemos la notación sigma o sumatoria, ¿verdad? Suma o sumatoria. Y pues dice que va a sumar todos los rectángulos, ¿sí? Cada i que va aquí se refiere a cada pequeño rectángulo desde 1 y hasta n, ¿sí? Si recuerdan acá, en el delta x está dividido entre n, quiere decir que tenemos una cantidad n de rectángulos, ¿sí? Entonces, recuerdan también ustedes que dijimos que entre más rectángulos tuviéramos, nos íbamos a aproximar más y más y más. Entonces, ¿cuál es la cantidad que nosotros necesitamos? Pues sería una cantidad infinita, ¿sí? Pero no podemos hacer la suma de 1 hasta infinito, ¿verdad? Eso no tiene tanto sentido. Por eso es que se saca, ¿verdad? Y lo aplicamos como un límite. Ahí sí podemos hacer que la n tienda a infinito, ¿sí? Porque como tal infinito pues no es un valor, es más bien un concepto, ¿ok? Entonces no podemos llegar a un concepto, ¿verdad? Pero sí podemos estimar un cierto valor n, ¿sí? Donde este n es muy grande, tan grande que tienda a infinito, ¿ok? Entonces, esta es básicamente la formulita, ¿verdad? Que nosotros por aquí tenemos. Vamos a borrar esas letritas que pusimos. ¿Ok? Y vamos a empezar ahora sí a trabajar con esta suma de Riemann, ¿sí? El delta X me va a dar las bases, la función me va a dar las alturas y voy a sumar todas y cada una de esas pequeñas áreas que me resulten, ¿sí? Procurando que la cantidad de rectángulos que yo tenga sean infinitos, ¿ok? Entonces bueno, voy a ponerlo aquí nuevamente, ¿verdad? Solamente de manera rápida. Queremos que esta cantidad de rectángulos, aquí tenemos 50, queremos que sea mucho, mucho mayor y para eso nos vamos a ayudar de las propiedades de las fórmulas que vimos en la sesión pasada, ¿ok? Entonces ya estamos de vuelta en nuestro pizarrón, ¿sí? Nuestra pizarra electrónica y vamos a trabajar sobre esa misma función, ¿ok? Vamos a anotarla por aquí. Nuestra función, recordarán ustedes, era f de x
Se ve muy pequeña, vamos a hacerlo un poquito más grande. F de X es igual a X cuadrada más 1, ¿ok? Y nosotros lo estamos calculando en un intervalo que va desde 0 a 3, ¿ok? Entonces, hasta ahí estamos retomando lo que estábamos viendo en nuestro ejercicio anterior, ¿ok? Ahí no debe de haber mayor problema. Pues vamos a hacerlo igualmente un poquito más grande, ¿sí? Para que sea visible para todos. Y bueno, le podemos poner un título, ¿sí? Un poquito más pequeño. Que diga, calcula mediante sumas de Riemann el área bajo la curva de la función, ¿sí? Y ya por ahí vamos a tener nosotros nuestra función y en qué intervalo nos lo está solicitando, ¿ok? Muy bien. Entonces vamos ahora sí a comenzar. Entonces, así cualquier duda, pues ahí me van preguntando y pues lo voy ahí escribiendo poco a poco, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar primero de adentro y hacia afuera, ¿sí? Primero vamos a calcular estos valores, luego calcular las sumatorias y al final aplicar el límite, ¿ok? Entonces, vamos a moverlo un poquito más para arriba para tener más espacio, ¿ok? Entonces, lo primero que tenemos es que calcular el delta X, ¿ok? Entonces, ¿de dónde vamos a sacar A y de dónde vamos a sacar B? ¿Sí? Dijimos que A era nuestro valor inicial, ¿verdad? Entonces lo vamos a subrayar aquí. A sería 0 y B sería 3, ¿ok? Ese sería mi A y este sería mi B, ¿ok? Entonces ya puedo proceder a calcular lo que es delta X, ¿sí? Delta X es igual a B menos A sobre N. ¿Cuánto vale B? Vale 3. ¿Cuánto vale A? A vale 0. Y todo eso dividido sobre N, ¿ok? Vamos a ampliarlo aquí un poquito. Sobre N. Entonces hacemos esa operación, 3 menos 0, pues nos va a quedar 3 sobre N, ¿ok? Este valor hay que guardarlo porque lo vamos a ocupar, ¿ok? Entonces, ¿qué sigue en nuestras operaciones? Ya tenemos el delta X y el delta X lo vamos a aplicar aquí en la función, ¿sí? Entonces yo tengo que calcular todo esto, tengo que ver a cuánto equivale A más I por delta X, ¿sale? Entonces nos vamos nuevamente y ahora queremos calcular A más I por delta X, ¿ok? Entonces, otra vez, este valor A es el mismo que nosotros tenemos aquí, que vale 0, ¿ok? Más I, esta I pues la vamos a dejar indicada. Y ahora delta X, ¿cuánto dijimos que valía delta X? 3 sobre N, ¿ok? Entonces tenemos 3 sobre N. Y lo reacomodamos nuevamente. O sea, 0 más 3 más I 3 sobre N. Podemos ahí intercambiar el 3 y la I para que nos quede la constante primero. Y el 0 pues se nos elimina, ¿verdad? Aquí no figura, o sea, sería 3I sobre N, ¿ok? Eso es lo que vale lo que está dentro de nuestra función, ¿ok? Entonces yo voy a evaluar mi función en este valor que acabo de obtener. Ok, entonces vamos para allá. Ahora, lo que yo tengo que calcular es f de a más i por delta x, ¿ok? Pero todo lo de adentro es esto mismo, ¿ok? Que equivale a esto mismo. Entonces, en realidad lo que yo voy a calcular
es f de 3i sobre n, ¿ok? Entonces, cuando nosotros queremos hacer una evaluación, ¿verdad? En un cierto valor, tenemos que regresar a nuestra función original y donde encontremos nosotros x, lo vamos a sustituir por ese mismo valor, ¿ok? Entonces, como tenemos x al cuadrado, nos quedaría nuestra función como 3i sobre n al cuadrado, ¿verdad? Y más 1, tenemos por aquí un más 1, pues lo colocamos igualmente, más 1, ¿ok? Y bueno, el otro paso que tenemos que hacer, pues es desarrollar este cuadrado, ¿sí? Este cuadrado se va a meter arriba y se va a meter abajo y vamos a elevarlo, ¿ok? Entonces sería 3i al cuadrado, todo al cuadrado, ¿verdad? Entonces 3 al cuadrado me da 9, y al cuadrado pues va a ser i cuadrada, y abajo n al cuadrado pues sería n cuadrada, y todo eso más 1, ¿ok? Entonces ya encontramos nosotros a lo que equivale la función, si vamos a señalarlo aquí, y tenemos también nosotros a lo que equivale delta x, ¿sí? Entonces la función equivale a esto, mi delta x equivale a esto, entonces ahora sí ya lo puedo sustituir dentro de mi función, ¿sí? Ok, entonces vamos a abrir un poquito más de espacio, ¿sí? Ahí para poderlo visualizar. Y a partir de ahora vamos a escribir que nosotros queremos calcular el área, ¿sí? El área va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito, ¿sí? De la suma de los i que van desde 1 hasta n. Y ahora sí vamos a sustituir por este valor. La función es 9i cuadrada sobre n cuadrado más 1. Y todo eso está siendo multiplicado por delta x, que en este caso vale 3 sobre n, ¿ok? Entonces, hasta ahí apenas sustituimos los primeros valores. Enseguida, pues vamos a realizar ciertas operaciones que por aquí se presentan, ¿sí? Como les digo, aquí tenemos una multiplicación, entonces vamos a multiplicar el 3 sobre n por cada uno de los términos del binomio, ¿sí? Que tenemos ahí a un lado. Y siempre vamos a estar escribiendo todo lo demás, ¿ok? Bueno, ahí vamos a ponerlo en otro color, tal vez en azul, ¿ok? Para que no sea siempre rojo, ¿sí? Toda la continuación va a ser ya en azul. Entonces, esto es igual y vamos a ir cargando con ese límite hasta el final, ¿sí? O sea, es límite cuando n, perdón, ni siquiera aparece límite, ok, límite cuando n tiende a infinito de la suma de los i que van desde 1 hasta n, y vamos a hacer esa multiplicación. Sería lo de como son fracciones, sería lo de arriba por lo de arriba y lo de abajo por lo de abajo, ¿ok? Entonces sería 9 por 3, serían 27 i cuadrada, y abajo n cuadrada por n cúbica, ¿sí? Y luego más 1, ¿sí? Lo podemos poner igual sobre 1 para poder hacer la multiplicación, ¿sí? 1 por 3, 3 y abajo 1 por n, n. Y nos va a quedar igual 3 sobre n, ¿ok? Entonces ahí apenas hicimos la operación, ¿ok? La ley distributiva. Entonces, ahora sí me voy a enfocar en la sumatoria, ¿sí? Tengo una sumatoria con dos términos, ¿sí? Y según las propiedades de la sumatoria, yo puedo sacar la sumatoria de cada uno por separado, ¿ok? Entonces vamos a hacerlo.
Esto va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito, ¿sí? Y ahora sí vamos a sacar la sumatoria para cada uno. Igual, bueno, vamos a hacerlo así, porque a lo mejor todavía no comprenden bien los pasos. Sería la suma que va desde 1 y hasta n, ¿sí? De 27 y cuadrada sobre n cúbica, más, y ahora del otro lado, la sumatoria que va desde 1 hasta n de 3 sobre n, ¿ok? Esto lo pongo todo entre corchetes porque está siendo afectado todavía por el límite. El límite aún no lo hemos aplicado, ¿ok? Entonces, ahora sí ya tengo la sumatoria de un solo término y acá la sumatoria de un solo término. Aquí sí tenemos variables y aquí tenemos y cuadrada, ¿ok? Entonces el 27 y el n cúbica son constantes, por lo tanto yo los puedo sacar de mi sumatoria, ¿ok? Entonces es límite de n que tiende a infinito, ¿sí? Ponemos igualmente nuestro corchete y vamos a sacar el 27 sobre n cúbica. Y nos va a quedar solamente la suma que va desde 1 hasta n de los y cuadrada. Y del otro lado, ¿sí? Pues tenemos constante, o sea, dentro de aquí no tenemos una y, ¿verdad? Que vaya variando. Y para eso ya tenemos también una propiedad, una fórmula, ¿verdad? Cuando tenemos la suma de un valor constante, se multiplica ese valor por el límite superior, que en este caso es n. Por lo tanto, nos quedaría como 3 sobre n multiplicado por n, ¿verdad? Esa n, pues es el resultado del límite superior, ¿ok? Igual, cerramos nuestro corchete. ¿Qué podemos observar ahí? Sí, precisamente en este punto que acabamos de hacer, que arriba tenemos n, abajo tenemos n, y podemos cancelarlas para que nos quede solamente el 3, ¿ok? Ese 3 lo vamos a escribir ya nada más en el paso siguiente. Entonces, de este lado tenemos límite cuando n tiende a infinito de 27 sobre n cúbica. Y ahora sí, vamos a fijarnos en que tenemos la suma o la sumatoria de los i cuadrado, ¿sí? Que va desde 1 hasta n. Entonces vamos a regresarnos un poquito en el tiempo, ¿sí? A nuestras propiedades, ¿sí? Que les pedí que le tomaran por ahí captura, porque las íbamos a seguir utilizando. Entonces tenemos esto, ¿verdad? Es como la número 2, que es la suma que va desde 1 hasta n de los i cuadrado, y me dice que yo puedo aplicar esta propiedad, ¿sí? No importa si es la primera o es la segunda. La segunda tiene la particularidad de que ya desarrollamos los productos de los binomios y ese es el resultado final, ¿ok? Igualmente, como lo hicimos en la propiedad anterior, ¿sí? El 2, pues estaba dividiendo ambos términos, podemos separar en que divida a cada uno de ellos, ¿ok? Entonces, ahora sí, vamos a regresarnos. Vamos a tomar esa propiedad y la vamos a escribir. Entonces, la suma de los i cuadrado es 2n cúbica sobre 6 más 3n cuadrada sobre 6 más n sobre 6. ¿Ok? Y del otro lado nos había quedado, perdón, del otro lado nos había quedado nada más 3. Entonces eso más 3. ¿Ok? Cerramos nuestro corchete y nos vamos al paso que sigue.
Para el paso que sigue vamos a multiplicar este 27 sobre n cúbica por cada uno de los términos de esta sustitución que acabamos de hacer, ¿ok? Entonces nos va a quedar, perdón, en azul, nos va a quedar que el límite, cuando n tiende a infinito, ¿sí? Y el resultado va a ser 27 por 2, nos van a quedar 54 n cúbica sobre, y abajo, n cúbica por 6, pues sería 6n cúbica, ¿sí? Siguiente término, 27 por 3 nos va a dar 81. Ese no parece 1. 81 n cuadrada sobre, luego n cúbica por 6 sobre 6n cúbica. Y finalmente 27 por n, pues son 27n sobre 6n cúbica. Y no nos olvidemos de agregar ese más 3 que nos había quedado como resultado de la otra suma, ¿ok? Entonces vamos a hacer por ahí algunas cancelaciones. Tenemos arriba n cúbica y abajo n cúbica, ¿ok? Arriba tenemos, en el siguiente término tenemos n cuadrada y abajo n cúbica. Entonces podemos cancelar 2 de arriba con 2 de abajo. Y abajo nos va a quedar n. Y en el siguiente término podemos cancelar una de arriba con una de abajo, ¿sí? Y aquí nos quedaría como n cuadrada, ¿sale? Ok, entonces vamos ahora a nuestro siguiente punto. Vamos a tratar de, pues ya reducir un poco las partes, ¿no? Si hacemos 54 entre 6, nos queda un valor entero, ¿sí? Seguimos cargando con ese límite, que está muy feo, ¿ok? Y dijimos que 54 entre 6 nos va a quedar solamente 9, ¿ok? Luego, la siguiente, 81 entre 6, eso lo podemos reducir, ¿verdad? Solamente a 27 medios, ¿sí? Pero acuérdense que la n nos había quedado abajo, o sea, sobre 2n, ¿ok? Más, y ese siguiente solamente se pudo reducir hasta 9 medios, ¿sí? Pero abajo nos había quedado n cuadrada, pues sería sobre 2n cuadrada. ¿Ok? ¿No quiere? Sobre 2n cuadrada. Y finalmente ese más 3 que tenemos ahí al final. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Verdad? Ahora sí, ya vamos nosotros a aplicar el límite. ¿Ok? Y pues va a afectar principalmente a los que tienen una variable n. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Nosotros tenemos una n, pero abajo, ¿verdad? Y la n va a ir creciendo. Vamos a suponer que tenemos 27 sobre n, pero n va a ser muy grande, o sea, no sé, 27 entre 500, ¿verdad? Nos va a dar un tanto. Nos va a dar 0.054. Pero si lo hacemos entre 5000, nos va a dar 0.0054, si ya se va haciendo más pequeño. Y si lo hacemos el de abajo cada vez más y más y más grande, ¿verdad? Pues nos va a dar 0.000054, ¿ok? Entonces, como esta cantidad va a ser infinita, como el valor de abajo va a crecer mucho y el de arriba se mantiene fijo, se dice, ¿verdad? Que toda esta parte se nos va a hacer 0, ¿ok? No aparece ahí la flechita. Esta parte tiende a 0, ¿verdad? Porque la parte de abajo crece muchísimo y la de arriba se mantiene fija. Entonces va a ser cada vez más 0.000, ¿sí? Y lo mismo va a pasar con el otro. Como abajo tenemos la n al cuadrado, pues se va a hacer, digamos, 0, pues todavía más pronto. Va a crecer
al cuadrado, ¿ok? Entonces esos dos términos pues se nos van a eliminar, se nos van a hacer 0. Y como ya aplicamos el límite, ahora sí ya no va a aparecer. ¿Qué nos va a quedar? Solamente nos va a quedar el 9 y nos va a quedar el 3, ¿ok? Entonces al sumar 9 más 3 nos va a decir que el resultado es 12. Y vamos a ponerle unidades cuadradas, ¿sí? Porque estamos hablando de área y pues porque no nos dio una medida en específico, ¿sí? Si ustedes recuerdan, aquí arriba, ¿sí? Está un poquito extenso, estamos calculando el área, ¿sí? Que se encuentra bajo la curva de una función, ¿sí? Entonces, para esa función en particular, el área vale 12 unidades cuadradas, ¿sale? Entonces, pues este es un solo ejemplo, ¿verdad? De cómo es que se resuelven sumas de Riemann. Vamos a regresarnos un poco, ¿sí? A lo que es la fórmula, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que hacer es ubicar primero, pues todo lo que está aquí en rojo, ¿no? Ubicar a cuánto equivale el delta X, ¿verdad? Que ya lo teníamos por aquí. Y eso va a ser según nos lo pida el problema, ¿sí? Quiero que vaya de 0 a 3 o quiero calcular el área de 4 a 6, ¿verdad? En ese intervalo son los valores de A y B que nosotros vamos a tener, ¿sí? Luego calcular en lo que vamos a evaluar nuestra función, ¿sí? A, pues es el valor inicial, ya lo saben, más I por delta X, ¿sí? Sustituimos el mismo valor de delta X que ya teníamos por acá, y aquí lo acomodamos. Y ese valor sería como nuestro punto o nuestro valor a evaluar, ¿sí? Lo vamos a meter a la función, vamos a resolverlo para finalmente sustituir esas dos partes dentro de nuestra fórmula del límite, ¿ok? Entonces, aquí le vamos a dejar por el día de hoy.